vamos a adaptar un poco esta actividad, ya que hay fútbol, ya que estamos en un ambiente íntimo y eso nos va a permitir un poco el intercambio y tal vez hagamos algún pequeño ejercicio tipo taller. La única condición, sí, ahí no hay observadores silenciosos, sino que todos tienen que participar, no se preocupen, no vamos a hacer nada muy terrible. Pero la filosofía tal vez justamente se trata de eso, que es el ser protagonista de nuestra vida. Y realmente quiero poner el énfasis en esto, porque justamente nosotros en Nueva Acrópolis lo que queremos hacer es rescatar la filosofía en su integridad. Afortunadamente no estamos solos, que por ejemplo hay un personaje que se ha puesto muy de moda y que desgraciadamente falleció hace algunos años, que es Pierre Hadot, que era profesor en el llamado Colegio de Francia. El colegio no es el colegio a nivel escolar, sino que el Colegio de Francia es una institución que se remonta al siglo XVII en Francia, donde se dieron cuenta que la universidad no es el mejor lugar para estar al día. Así que esto tampoco no es muy nuevo. Entonces lo que hicieron fue, digamos, generar una universidad abierta. Y en esta universidad abierta traían a los mejores representantes de los distintos campos del saber y siguen haciéndolo y todo el mundo puede asistir. Es decir, la idea es que todos podamos estar a la altura de las ideas de nuestro tiempo, como diría Ortega y Gasset. Es decir, una idea francamente interesante. Entonces Pierre Hadot enseñaba en este colegio de Francia y Pierre Hadot rescató la tradición o la visión de la filosofía como un modo de vida. Ahora, los que conozcan al filósofo español Julián Marías, quien escribió en su juventud una historia de la filosofía muy bien planteada, recordarán tal vez que en la introducción a esta historia de la filosofía, Julián Marías nos recuerda que la filosofía no solamente era entendida como un campo del saber o como una serie de conocimientos, sino como un enfoque práctico frente a la vida. Entonces, nosotros estamos mucho en esta tradición y también en la visión de que la filosofía tiene que ser un espacio de síntesis y de reunión de los distintos aspectos del saber, de las distintas inquietudes humanas. Y quisiera recordar un viejo símbolo que existe en muchas partes del mundo, pero que conocemos más bien a través de la tradición greco-romana, y que se asocia justamente al mensajero de los dioses, es decir, a Hermes, y que es un magnífico símbolo síntesis, y que este famoso bastón o caduceo de Hermes, que curiosamente fue un regalo que recibió del dios de la unidad, que es Apolo. ¿Sí? Es decir, el dios de la luminosidad, del espacio claro, de la clarividencia, le regala al dios de la sabiduría, que también es mensajero de los dioses, este atributo que es una magnífica síntesis de los aspectos que nos interesan. Y que también quiero relacionar con la filosofía platónica, que ha sido un poco nuestro elemento, nuestro leitmotiv durante esta semana de actividades dedicadas, ¿no es cierto?, a la filosofía. En la tradición griega se concibe a un ser humano complejo, en el sentido de que tiene varios aspectos. ¿Okay? Ayer justamente nuestra profesora y colega María Dolores Fernández Fígares se refería, ¿no es cierto?, a la inmortalidad del alma, que es una serie de textos platónicos en los cuales se trata de este tema. Y esto se relaciona justamente con esta visión que encontramos en Grecia y que también retoma y refleja Platón, de que el ser humano tiene un soma, un cuerpo, tiene una psiquis, psyché, que quiere decir un alma. Adelante.
No, ya tengo. Y tiene un espíritu, un luz. ¿Sí? Es muy bonito la manera, por ejemplo, en que el alma como elemento intermedio era representada por los griegos. ¿Alguien sabe cómo se representaba el alma? ¿Okay? Algunos habrán visto algunas maravillosas representaciones de Psyché en el Louvre. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Cómo podríamos representar a una luz? Una luz, un poco en otras tradiciones, es un poco en el misticismo cristiano, a veces se representa, ¿no es cierto?, en relación con la luz. Una mariposa. Y el alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo la van a encontrar en las distintas estelas griegas, muchas veces representadas por una paloma en relación con la diosa. Todo en primera fila. Con Venus, con la diosa del amor. Entonces, esto nos presenta un dilema muy importante, porque la filosofía universitaria se ha quedado con la lógica como el centro de la filosofía. Es decir, que yo tengo que ser capaz de armar un sistema lógico donde a partir de 2 o 3 premisas que no son demostrables, que se llaman axiomas, voy armando un aparato lógico que no se contradice entre sí. Y que muchas veces termina en una cárcel. Entonces, mucha gente joven que se mete en filosofía buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida y de repente se encuentra una cárcel de la cual no saben cómo salir. Pues esto es como uno entra por el agujero y ya después no sabe, no hay vuelta. Entonces, hay muchas de estas filosofías de la angustia y otras que tienen ese gran problema. Porque justamente, si ustedes quieren, la experiencia mental es una de las experiencias humanas, pero no es la experiencia humana. Y esto es francamente importante, es decir, si entendemos que somos múltiples, o que somos complejos, que nos expresamos a través de las acciones, que nos expresamos a través de las emociones y los sentimientos, que nos expresamos a través de los pensamientos, pero que más allá incluso de los pensamientos articulados que yo puedo transmitir, por ejemplo, a través de la palabra, existen otras cosas como las intuiciones. Es decir, hay cosas también que a veces uno dice, yo esto lo sé, pero a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cierto? Uno tiene vivencias, incluso a veces pequeñas vivencias espirituales, que para uno son ciertas. A ver, cuando uno anda enamorado, se le nota, ¿ok? Pero ¿cómo uno se lo explica a alguien que anda deprimido? O que no sabe qué es lo que es eso. ¿No es cierto? Esto es un poco como la fruta. ¿No es cierto? Uno va a un país exótico y uno prueba una fruta extraña. Y ahora, ¿cómo le explico a alguien esos sabores? Ahora, imagínense que alguien nunca haya probado el curry. ¿Cómo demonios le explico el curry a alguien? ¿O cómo le explico a alguien que una sopa tailandesa hecha con pollo y leche de coco puede ser deliciosa? Suena bastante raro a usted. Y esto es muy interesante, porque aquí vamos a ver distintos enfoques en cuanto a cómo yo, por una parte, vivo, pero por otra parte transmito lo vivido. Y francamente, para ciertas vivencias que tienen más que ver con lo afectivo, la poesía es mucho más efectiva que un tratado lógico de filosofía. Entonces, lo que vemos cuando los místicos
hablan de sus experiencias espirituales, por lo general lo hacen utilizando un lenguaje poético, lleno de metáforas, más que un discurso lógico. Y uno de alguna manera a través de ese lenguaje se acerca, ¿cierto? Aunque no lo pueda expresar. Bueno, no se preocupen, yo sé que parece que me estoy enrollando y me estoy yendo por las ramas, pero es que en esto del ser y el parecer es importante que entendamos estos distintos niveles. ¿Sí? Porque esto nos va a llevar a qué es el ser y qué es el parecer. Para los griegos, el ser es aquello que no cambia. Muy importante. Entonces, cuando uno dice yo soy niño, yo soy joven, yo soy adulto, en realidad eso no es un ser. Porque es algo muy momentáneo. Si yo tomo un álbum de fotos, entonces hay un ser que al entrar en el existir va a aparecer porque aparece. El griego clásico tiene una serie de palabras muy interesantes. ¿No es cierto? Una palabra que usamos nosotros mucho es el fenómeno. Y también está, por ejemplo, ¿no es cierto?, la fenomenología. Los fenómenos, que en realidad son las apariciones. Es decir, hay algo que está detrás que aparece. Y curiosamente, esa palabra, phainomai, también es la raíz de la palabra fantasma. ¿Sí? Entonces tendríamos tres pasos. El ser, que por lo general permanece, pero permanece detrás, que entra en la existencia, y todo lo que entra en la existencia aparece. Y por lo tanto, parece. Es decir, visto de afuera, a través de la existencia que es cambiante, vamos a ir tomando distintas formas. Esto es interesante. Si ustedes, lo que se conozcan un poco también la filosofía aristotélica, ¿no es cierto?, se puede resumir en gran parte en esto de la potencia y el acto. Entonces piensen, cuando van a ser un ser humano, el momento en que ha sido fertilizado el huevo, ya está la semilla. Pero es una semilla ínfima, que nadie ve, pero que ya existe. Y ya se echa a andar un proceso, ¿no es cierto?, que a través de 9 meses lleva a la aparición de un ser humano, que se va a seguir desarrollando. ¿Estamos? Yo sé que esto parece un poco filosofía, pero son algunos fundamentos importantes. ¿Cuándo el parecer pasa a ser un problema? Y ahora quiero aterrizar cuando vemos las sesiones actuales del Congreso. O cuando ahora, ¿no es cierto?, que tenemos elecciones el 2 y esto va a ser un sitio electoral, vemos a 4 partidos que no dicen nada. Estamos hablando aquí ahora de elecciones de Andalucía. Y simplemente cada uno dice que el rey del mambo, que nos va a regalar todo, como si fuéramos niñitos, como si fuera Santa Claus, vamos a tener todo aquello que queremos. Pero los socialistas, que ya llevan 40 años, como reyes del mambo aquí en Andalucía, nos dicen que vamos a tener mejor salud, que mejor esto, que mejor lo otro, que mejor lo tercero, lo cuarto. Uno dice que han tenido 40 años. Y no le pueden echar toda la culpa a Rajoy, que no ha estado 40 años en el gobierno. Y nos vamos con el uno o en el otro,
y nos vemos de que una especie de juego de caleidoscopio, donde nos es difícil, realmente difícil, saber lo que cada cual de estos personajes piensa realmente. Bien, tal vez esté de acuerdo contigo, tal vez no, pero por lo menos cuando apareces, me gustaría saber qué es lo que piensas realmente. No que me venga a vender absurdos, porque no hay dinero para todas esas promesas. Es decir, Santa Claus también está endeudado, así que le queda para ciertos regalitos nomás, y cualquier persona que sepa mínimamente sabe que la mitad de esos cuentos chinos, dígalo quien lo diga. El uno que es el partido del cambio, el otro que es el partido del recambio, el otro que no es el partido de la oposición sino el de esto. Entonces, vemos que aquí hay un problema. Porque hay un divorcio entre el ser, el existir y el parecer. No sé ustedes, ¿sí? Independientemente de nuestras preferencias. Porque en el fondo, si viésemos lo que es interesante, si nos vamos hacia la derecha, son los que dicen, mira, no podemos gastar más de lo que tenemos. Y si nos vamos a la izquierda, la distribución más equitativa de los bienes es importante. En el fondo, si sumamos lo mejor de las distintas posiciones, probablemente hay ciertos valores con los que todos estaríamos más o menos de acuerdo. ¿Okay? Pero la suma de payasos que vemos, ¿no es cierto?, el show, uno dice, ¿y esto de qué va? ¿Que le sacó la lengua? ¿Que no le sacó la lengua? ¿Ven? Y esto se produce cuando vamos alejando el ser del parecer. Bueno, yo soy profesor universitario y trabajo con mucha gente joven, fundamentalmente en las áreas económicas y empresariales, y les quiero manifestar mi preocupación. ¿Sí? Bueno, yo he vivido muchos años en Estados Unidos y también veo como por lo general se copia lo malo en vez de copiar lo bueno. Entonces, por ejemplo, hay una expresión: hay que saber venderse. Todos la hemos escuchado, ¿no? Entonces, bueno, ¿y eso de qué va? Es decir, yo tengo que aprender a parecer de cierta manera para ser atractivo. Es un juego de seducción. Un poco de flirteo es más bien que andar a pie, eso siempre existió. Pero cuando ya el énfasis está no en desarrollar elementos fundamentales y valores fundamentales, sino en parecer, y que eso es lo único que importa, el cómo tú armas tu currículum, que ahora ya no lo lee nadie porque lo lee en programa automatizado. Entonces, es otra manera de parecer, que es algo muy divertido. Pero esto de las apariencias es bastante peligroso. A ver, los que conozcan un poco la realidad de los adolescentes, que ahora es una realidad prolongada porque llega hasta los 40, ¿cierto? Ahora es algo eterno. Ustedes conocerán el problema de la anorexia, por ejemplo. Y es un problema terrible. No sé si alguna vez han conocido ustedes padres con hijos anoréxicos. Y por ejemplo, no tienen nada que ver con la inteligencia de los chavales. Yo me acuerdo, hace muchos años, una mujer brillante, y que tenía una hija que era muy inteligente, y no sabían qué hacer. Entonces, o por otro lado, ¿no es cierto? Ahora estamos todos ahí de futbolista y con el pelo cortito. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo trato de cortar todo igual, no somos iguales. Pero hay gente que es robusta de constitución. Y hay gente que es delgada de constitución. Hay algunos que son altos, hay unos que tienen piernas cortitas. Pero imagínense que ahora tenemos un solo tipo de ropa que está de moda y se lo enchufamos a todos. A algunos les queda bien,
y a muchos les queda mal. ¿Okay? Ahora, esto nosotros más o menos lo racionalizamos, pero entre en el mundo adolescente con todas las presiones sociales. Acuérdense que para los adolescentes la aceptación social de su entorno es fundamental. Un adolescente que se sienta rechazado no solamente es una experiencia muy dura, sino que es francamente peligrosa. Hay una anorexia y una serie de cosas. Entonces, todo ahora en blanco y negro. Estamos uniformados y se acaban los colores. Tenemos que ser todos igualitos, pero no somos todos igualitos. Entonces, parecer estandarizado. Vean las propagandas. Ha habido algunos pequeños movimientos, pero como ven, aparecen y desaparecen. Por ejemplo, esto, no me acuerdo cuál era la marca esta que dijo, ser gordita es bello. Dove. Y después hubo 2 o 3 más que se subieron al barco, pero como ven, ha hecho un poco de aparición y de nuevo se desaparece rápidamente. Y tomen cualquier revista de moda y van a ver que hay 2 o 3 tipos medio anoréxicos, si volvemos siempre a lo mismo, en vez de gente normal. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué? Esto nadie se lo toma en serio. No, los adolescentes, muchísima gente se lo toma muy en serio. Que un tema que yo trato mucho en la educación, que tal vez alguno aquí conozca, es el tema de la inteligencia. A ver, ¿tú te consideras inteligente? Sí. ¿Qué significa eso? Pues yo creo que es algo muy relativo, porque No, pero existe el coeficiente de inteligencia. pues sí, pero bueno, yo creo que al hecho de ya ser seres humanos, pues por eso nos diferenciamos de los animales. ¿Ok? Bueno. Vamos a volver a eso en otro. ¿Tú te consideras inteligente? ¿Con respecto a qué? Entonces, ser promedio es malo. No. Pero tú eres más que el promedio. A ver, los que conocen un poco van del tema. Cuando hablamos del coeficiente de inteligencia, ¿de qué estamos hablando? De las capacidades cognitivas. ¿De qué capacidad cognitiva? De aprendizaje. ¿De cuáles? De lo que se ha estandarizado por hoy. De cierto tipo de actividades cognitivas que son fundamentalmente lógico-matemáticas. Y eso la gente no lo sabe. Entonces uno dice, mira tú, si le dijeran, mira, tú te has sacado un 80. ¿Significa que eres tonto? No, significa que en esas habilidades está un poco por bajo del promedio que ha sido medido. Por eso me gusta mucho el planteamiento de un psicólogo americano de la Universidad de Harvard, que se llama Howard Gardner, que habla de 8 tipos de inteligencia. Muy interesante, incluida una inteligencia kinestésica, que es el utilizar de manera magistral o destacada el cuerpo como herramienta. Piensen en los deportistas. Piensen en una bailarina. ¿Sí? Piensen en una acróbata. ¿Sí? Hay mucha gente que utiliza su cuerpo de manera muy destacada como herramienta. Hay una inteligencia lingüística. Hay inteligencia musical. E incluso ha introducido una inteligencia que llama naturalista, que es una manera de relacionarse con la naturaleza. Muy interesante y eso es muy útil. Porque cuando uno piensa, hay gente que tiene una relación especial de la naturaleza que no es solo de afecto, sino de aprendizaje. Es decir, ve la naturaleza, aprende y esto se traduce, por ejemplo, en una serie de comportamientos ecológicos. Pero esto es nuevo y poco conocido fuera del ámbito de la educación. A ver, ¿cuántos habían escuchado de los 8 tipos de inteligencia Howard Gardner?
Habrán escuchado hablar de la inteligencia emocional, que es más conocida. A ver, ¿de qué va la inteligencia emocional? De la madurez afectiva. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos importantes de la inteligencia emocional, tal como la ha redefinido y recopilado Goleman, ¿no es cierto?, que es más conocido, tiene un aspecto de introspección. Es decir, la persona que tiene inteligencia emocional es empática. ¿Pero por qué es empática? No solo porque le interesan los demás, sino porque tiene una autoconciencia, es consciente de sí misma a través de un trabajo de reflexión. El que no tiene empatía es un psicópata. ¿Perdón? El que no tiene empatía es un psicópata. Bueno, no entremos en la enfermedad que ya eso es. Estamos hablando de gente normalítica. No, probablemente no. Pero ya una vez que se desquicia la personalidad, eso ya es otro cuento. Porque esto nos vuelve a... Está bien, eso voy a aprovechar como argumento. ¿Qué es lo que plantea el mundo clásico? Y lo vemos claramente en Platón. Que vivimos en un mundo dual, que está representado por estas dos serpientes entrelazadas. Que nos movemos en varios terrenos, en estos distintos niveles. Entonces, en cada uno de estos terrenos nos vamos a enfrentar a disyuntivas. Pero a partir de un centro, vamos a tener que equilibrar e integrar perspectivas opuestas. Y eso va a ser un trabajo vertical de integración de estas distintas realidades. Y en cada una de estas realidades vamos a trabajar con dualidades. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en gente muy joven uno ve una sensibilidad moral, yo diría muchas veces. Pero la gente joven quiere absolutos. Pero en un mundo relativo no existen los absolutos. Entonces, aunque los valores tienen que ser claros, a la hora de aplicarlos, piensen que es como un médico, no existen los absolutos. Por ejemplo, la penicilina, ¿no es cierto? A algunos le habrán dado una penicilina cuando hay una fiebre muy alta. Sirve, pero si uno es alérgico a la penicilina se puede morir. Entonces, todas las cosas son buenas o malas relativamente. Con lo cual aparece un arte a la hora de la práctica aplicar esta cosa. Entonces tenemos un ejercicio vertical y esto tal vez nos da una clave, porque tal vez es útil plantearnos, ya sea le llamemos filosofía o de otra manera, la idea de la búsqueda de un eje que integre estas distintas experiencias. Y esto es algo vital, esto es algo de todos los días. Es decir, no es algo que hemos conseguido, nos dan la medalla y ya llegamos. Es una lucha constante, diaria. Un día amanecimos de mal humor, y que es lo que hay que aprender a no tomar decisiones importantes cuando uno está de mal humor. Y vamos a ver que una serie de escuelas de filosofía tradicionales, como los estoicos, que están muy de moda, justamente lo que plantean son estas cosas. Entonces, ya que escucharon mucho de Platón esta semana, veamos un poco qué dicen los maestros estoicos. Dos o tres cositas. Una es que es útil el diferenciar aquello que depende de nosotros, que es fundamentalmente nuestro comportamiento, nuestra actitud frente a la vida, de aquello que no depende de nosotros. El que los diputados se comporten o no como payasos en el Congreso, francamente no depende aquí de ninguno de nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Apagar la televisión, ya nos aburrimos. O divertirnos
no un rato y ver quién dijo qué payasada y quién le dijo el otro, si le sacó la lengua o no le sacó la lengua, pero hay que hacerlo con un sentido del humor, porque si no lo tomamos seriamente, la verdad es que parece un jardín infantil. El problema es que se están tomando decisiones importantes que afectan a mucha gente. Pero piensen lo útil que es eso. A ver, ¿por qué en vez de andarme desesperando de si viene o no una nueva recesión, que parece que sí, y que parece que va a ser peor que la anterior, y si la cláusula suelo, que sí, que no, que tal vez, y que si cuando llegue yo a mi jubilación no va a haber nadie, no va a haber ningún dinero para pagarme, y voy a tener que trabajar hasta los 80 años, todo eso francamente no depende de mí. Pero sí hay una serie de cosas que sí dependen de mí. Cómo yo enfoco mi vida, mis responsabilidades, mis relaciones con los demás, eso sí, francamente, depende de mí y es mucho trabajo. Y en un mundo complejo, esto es como caminar sobre hielo, no es fácil. Ustedes saben que cuando, no sé si le ha pasado, cuando llueve, y no es cierto que está como si fuera hielo, hay que hay que posar el pie suavecito para no resbalarse. A mí yo encuentro una experiencia muy interesante, un poco como moverse hoy por hoy, ¿cierto? En esta incertidumbre que no sabemos qué viene mañana, tomárselo como un ejercicio interesante. Ahora, lo que es interesante es que entre los estoicos había esclavos y había emperadores. Es decir, Marco Aurelio, un emperador, consideraba como uno de sus grandes maestros a Epicteto, que había sido esclavo. Es decir, no dependía de condición social. Y así hay mucha gente de sentido común. Y lo que es interesante es que el sentido común es un aparecer de alguien que tiene ser. Usted no ve a la gente que tiene sentido común, no cambian todos los días. Hay una especie de núcleo moral interno de convicciones y una enorme capacidad de adaptarse a la realidad cambiante. Entonces, planteémoslo esto como una búsqueda de un centro. Entonces vamos a hacer 2 o 3 pequeños ejercicios muy simples. ¿Okay? Uno es busquemos un centro de manera física. Bueno, estas sillas no son las mejores para esto, pero traten de buscar una posición que justamente que no es la posición echada, sino que una posición donde la espalda está relajada pero vertical y uno encuentra una posición de estabilidad. Que esto es muy interesante, los que conozcan algunas tradiciones orientales, tanto el yoga como la tradición, el budismo zen, hablan de lo mismo. La única diferencia es que el budismo zen, en general en la tradición japonesa, la posición se llama zazen, es donde se consigue la posición de una espalda recta, pero sentándose sobre los pies. Y en el yoga, ¿no es cierto?, se cruzan los pies, que eso es para no caerse. ¿Sí? Para justamente lograr una posición de estabilidad, que si uno logra, digamos, un nivel de abstracción del cuerpo, el cuerpo está relajado con la espalda recta, pero recta natural. Acuérdense que nuestra espalda es curvada, entonces la espalda recta no es un palo, que eso también hay que aprenderlo. Y es muy interesante. A ver, busquen una posición también donde la cabeza se estabilice sobre esta columna. Piensen ahora de que nuestra espalda y toda nuestra parte superior del cuerpo no crucen las piernas. ¿Okay? Las piernas están en paralela, relajadas. Estoy encontrando y buscando una posición de estabilidad física. Esto no significa que he tenido grandes logros espirituales, ni grandes visiones, ni cosas raras, sino simplemente estoy encontrando
una posición un poco más recta. Eso. Se van a ver de que si lo logran, incluso psicológicamente, la cabeza se va a enderezar de manera sola. Y ahora agreguemos un pequeño ejercicio de imaginación. Cerremos los ojos, imaginémonos que hay como una especie de vara de luz que atraviesa nuestro cuerpo y que pasa a ser como este eje que hemos visto representado en el símbolo del caduceo de Hermes. ¿Qué es esto? Justamente la columna vertebral es ese eje. Y los que conozcan un poco de artes marciales, por ejemplo, y de meditación, la tradición del yoga y otras, hay un centro físico, que es un centro de gravedad, de fuerza, el tatien, cercano al ombligo, hacia adentro. Hay un centro que corresponde a este segundo centro, que es aquí, en el centro, que corresponde también al cuarto chakra de la tradición del yoga. Y hay otro centro, que no es esto, que corresponde al entrecejo. Son 3 centros que se dan tanto a nivel físico, se corresponden con ciertos órganos, como a otros niveles. Pero ven, está esto, y lo que conozcan de artes marciales, Yang, Yi. Es decir, la fuerza está controlada por la suavidad. El Yang, la parte masculina, el Yin, la parte femenina, pero está bajo control. Pero hay muchas tradiciones, justamente, que nos hablan de esto. Las investigaciones modernas, el lenguaje actual, porque si utilizásemos el lenguaje de la psicología de Freud y Jung, estaríamos hablando del subconsciente y el superconsciente. En el lenguaje actual hablamos de las funciones de los 2 hemisferios cerebrales. Entonces, hoy por hoy sabemos que las funciones que nos permiten entrar en relación con el mundo y organizar las cosas se relacionan más con el hemisferio cerebral izquierdo, que controla la parte derecha del cuerpo y que controla funciones como el habla. Y justamente esa inteligencia, tal como la definiríamos, como la capacidad de articular lógicamente las cosas. Pero eso nos da la capacidad de dividir algo en sus componentes, es decir, análisis. Las funciones que integran y que se relacionan con la imaginación, con la intuición y con la imaginación espacial corresponden al hemisferio cerebral derecho. Y nosotros tenemos una hipertrofia del lado izquierdo y muy poco desarrollado al lado derecho. Entonces, ahora que están en paz, vamos a hacer un ejercicio de imaginación muy sencillo. Y después sí, cada cual va a hablar de él, no se preocupen, no hay nada para asustarse. ¿Sí? Entonces busquen nuevamente esta posición cómoda, pero tiene que ser recta. Esta es nuestra idea. Si tenemos un eje que integra las distintas partes. Ahora imagínense que proyectamos una pantalla aquí al frente. Y yo les voy a indicar una imagen y dejen que la imagen venga a ustedes, porque la imagen de cada cual va a ser distinta. Entonces ustedes vean si prefieren hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. Si se distraen con los ojos abiertos, ciérrenlos. Entonces, la imagen que quiero que encuentren se relaciona con la siguiente pregunta. Si ustedes fuesen un árbol, ¿qué árbol serían o querrían ser? No busquen en un libro de anatomía, sino que imagínense el árbol. Vean qué árbol viene. ¿Qué árbol viene de visita? Si el árbol de Navidad u otro árbol, el que ustedes quieran. Y dejen que
esa pantalla. Puede ser pequeño, puede ser grande. Dejen que venga el árbol, el que quiera venir. Si en el fondo entren en diálogo con el hemisferio cerebral derecho, sin miedo. Y no hay nada que temer, es simplemente dejar que entrar en contacto con la imaginación. O sea, que lo vean claro. Una. Ya sé que puede haber muchos, pero quédense con uno. Bueno, abran los ojos. Y ahora nos vamos al lado izquierdo. Ahora piensen primero. Después ya cada cual vamos a dar la vuelta. ¿Por qué ese árbol? ¿Y por qué me llama la atención ese árbol? Porque es frondoso, porque es bello, porque es alto, por lo que sea, pero cada cual encuentra sus razones. Dejen que las razones aparezcan. Es decir, tenemos una imagen de un árbol con ciertas características y ahora pienso a ver por qué este árbol me atrae. Voy al lado derecho, ahora lo integramos al lado izquierdo. 2 minutos porque ahora vamos a hacer la ronda y cada cual nos va a contar de su arbolito. Vamos a hacer una visita al jardín botánico. Tranquilo, relajado, tienen que trabajar. Hay una imagen y ahora estamos asociando ciertas características con esa imagen. ¿Cómo se sienten todos? Felices. No he contemplado algo que nos gusta. ¿Ven? Hemos ido hacia adentro, hemos entrado en el terreno de la imaginación, que no es el terreno de la invención de lo que no existe, sino claramente, y por eso la pregunta, cada cual se ha enraizado en valores propios. Con nada, un pequeño ejercicio, 2 minutos, pero si vamos hacia el centro, nos encontramos con el centro. Porque de alguna manera cada una de esas virtudes o atributos que cada cual siente que eso es algo interno suyo, no es de otro. No son los vestidos que nos ponemos, sino que de alguna manera refleja algo esencial. Bueno, ahora tengo malas noticias para todos porque ahora nos vamos a ir hacia afuera. Ya fue. Bueno, y les voy a dar un ejemplo. Ahora les voy a pedir que cada cual identifique 3 definiciones de éxito, tener éxito, pero del mundo en el que cada cual vive. Pues yo les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Que yo doy clase en la universidad. Entonces aquí me han dicho que si quiero ser alguien en la Universidad Española, tengo que tener publicaciones en la revista JCR. Yo nunca había escuchado las 3 siglas hace poco, entonces existe esta lista misteriosa y el que publica en una de las revistas estas es considerado válido. Yo he publicado 7 libros, he estado en congresos, pero todo eso no vale nada. Entonces, eso es una definición de éxito de mi mundo. Ahora, la pregunta aquí no es si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿estamos claros? Sino identificar en el mundo que vive cada cual, su familia, sus amigos, su trabajo, 3 definiciones de éxito. Ya les voy a decir después qué hacer con eso. Bueno, una en mi caso, éxito en mi mundo, una definición es tener publicaciones en revistas JCR. Sería su éxito. Sería una definición de tener éxito en ese mundo. Y hay familias que uno le dice, tú tienes que ser, no sé, abogado, y si no eres abogado, no eres nada. Pero lo que... No lo que ustedes piensan,
Si no, ya estamos hablando de estos elementos, pero que sí nos afectan. Porque el cuento lo escuchamos. Es decir, los amigos, los colegas, la familia, a todos nos ¿ok? Entonces, reconocer tres, pero son muy personales, por eso yo le he hablado de una de mi mundo. ¿Ok? Primero tienen que identificarlas, claramente. 1, 2, 3. Y cuando no hayan identificado las tres, levanten la mano así voy viendo quién lo ha hecho, porque tengo que esperar a que todos lo hayan hecho para la siguiente parte. ¿Ven que está cambiando? Esto ya parece como una de terrores, como que se acerca algo. Estábamos en el cielo y aquí ha cambiado el aura. ¿Ven? Aquí ha hecho un nerviosismo y se siente. Bueno, yo puedo decir. Sí, no digan nada ahora todavía. Ya lo voy a dar la siguiente instrucción. Simplemente quiero esperar. No, pero ahora simplemente identificar las tres, ya le voy a decir qué vamos a hacer con eso. Existe en nuestro entorno, no que nosotros comulguemos. No, de su entorno. De lo que piensan ellos, Sí, de lo que nos rodea, no, yo siento, a mí ¿cómo tendría ese No, sí, pero de cada cual, tuyo. Que va a ser distinto del ser. En tu mundo. De uno. En el mundo moral me refiero a mi familia, mi trabajo. Por eso les di un ejemplo bien personal. En mi mundo se considera que eso es éxito. Esa es una. Va a haber 20. Quiero que identifiquen 3. En mi mundo, que es mi mundo general. Sí, eso. No, lo que exige el entorno. Lo que 3. sigue la sociedad. No, pero la sociedad cada cual es distinto. El que está en España es otra realidad que si viviera en Nueva Zelanda. El que vive en el bosque. 3 de las 80 que hay. 3. ¿Quién no las tiene todavía? No quiero que las digan. No es decirlas, ya van a ver, tienen que ser instrucciones por los niñitos. ¿Todos los tienen? Bueno, ahora, sin decir una palabra, se autocalifica de acuerdo a esas 3 definiciones del 0 al 10, donde el 10 es perfecto, el 0 es negado al 0, y sacan el promedio de las 3. Repite, sí. Yo con respecto a las publicaciones en JCR, creo que no tengo ninguna, así que sería un 0. Es decir, con respecto a esa definición de éxito, soy un negado. Desde el 0 al 10 se autocalifican, son 3 distintas, podrán sumar 3 números todavía y sacar el promedio, ¿no? Más o menos, que sea un más o menos. Y lo que quiero que sientan cómo ha cambiado el ambiente. Ven que ya bajamos del cielo. Ahora ya no estamos todos relajaditos, felices, con nuestro arbolito, sintiendo la flor del azahar en la primavera. ¿Todos tienen su promedio? Entonces yo lo único ahora que me van a decir es el promedio, ningún número. Miren qué interesante. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo primero y esto? Pues que lo primero, o sea, hablamos de lo primero como el árbol. Sí. Es algo propio y es algo que es por nuestra imaginación y es algo que tú formas. Y esto es algo que otras personas lo forman y tienes que, o sea, se podría decir que tienes que llegar a eso, pero no es algo que tú realmente desees o realmente sea como de tu imaginación, es algo que ya te impone la sociedad. A ver, si sacamos un promedio general de todo lo que dijo aquí, ¿cuál sería el promedio probablemente? De todos los números que escuchamos. Como 5, 4.5. ¿Ven? Con lo cual somos todos unos fracasados porque la nota mínima para pasar aquí en España es un 5.
Ya no, era 14 de la noche, ahora ya estamos más que suspensos. Más que suspenso, está por encima de ellos. A ver, ¿por qué estamos en suspenso? Porque la Porque sociedad forma parte del exterior, es de la opinión de Porque otros. dejamos que los otros nos definan. Pero en la práctica es lo que hacemos. Y Dejamos- toda nuestra sociedad lo que va a eso. Entonces, si tenemos a todos estos chicos anoréxicos y tanta gente frustrada y tanta gente con problemas de autoestima, ¿de qué nos sorprendemos? Están mirando. Entonces, aquí hay que decidirse en qué dirección uno camina. Si camino en la dirección del parecer, cada vez me voy a alejar más del centro. Qué distinto de buscar la congruencia. Pues la congruencia es el eje, es decir, que mis acciones, mis sentimientos, mis pensamientos y mis ideales estén en armonía. Eso es otra cosa. Evidentemente que hay un parecer porque existo. Y evidentemente yo hubiese preferido no afeitarme esta mañana. En serio, no tenía ninguna gana. Pero dije, bueno, voy a parecer un poco más ordenado si me ducho, me lavo el pelo y me afeito. Pero es distinto eso, como una forma de respeto, un poco de empatía también, que simplemente para parecer. Porque ¿cuál es el problema? Si yo tengo 100 recursos, tiempo, dinero, ¿en qué lo invierto? Si me gasto 80 en parecer y 20 en ser, con el tiempo se va produciendo un desbarajuste. Pues justamente este camino hacia el ser requiere esfuerzo, requiere reflexión, la integración en torno a un eje de todas las distintas experiencias humanas que tenemos, requiere esfuerzo. Pero una pregunta, si el ser es algo que no cambia, ¿cómo podemos llegar a nuestro ser si estamos cambiando continuamente? A través del eje, porque el eje existe en todos los niveles. ¿Entiendes? Que es algo físico. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo aquí tengo que tener un cierto equilibrio porque si no me caigo. Eso es físico. Pero eso lo mismo se da en los otros distintos niveles. Entonces, incluso mi mismo cuerpo me lo enseña y por eso es interesante esto de considerar que la gente que es capaz de utilizar su cuerpo para hacer verdaderos prodigios es inteligente. Porque aprende a usar una serie de elementos. No sé si han visto alguna vez un equilibrista o aquí el otro día había alguien ahí que se andaba sobre las botellas. Eso no es trivial. Pero si valoramos muy pocas cosas y cosas muy superficiales, nos desenraizamos. Y al primer viento se lleva al árbol. Y nos quedamos sin nada. Hay mucha gente desenraizada de sí misma. Entonces la filosofía es un camino para enraizarnos en nosotros mismos. Por lo menos la filosofía que nosotros hemos recuperado y que es una tradición muy antigua y que ha tomado distintas formas, no solamente la forma de un pensamiento, llamémoslo lógico estructurado. Esa es una de sus formas, complementada por muchas otras. Pero lo que los invitamos un poco es una exploración de esto. Creo que hay una charla introductoria a nuestros cursos la próxima semana, ¿no? No estoy segura de cuándo son las fechas, pero Sí, creo que creo la sí. próxima Hay semana. una el jueves, me parece que Y si este enfoque les interesa, creo que les puede interesar el curso donde no solamente tomamos las tradiciones filosóficas del Occidente, gente como Platón, Sócrates y los estoicos, sino tradiciones también de Oriente, como el Bhagavad Gita o incluso un libro tibetano que se llama La Voz del Silencio, y
que habla de ese camino hacia el interior. Pero lo que me gustaría con lo que se quede es que en realidad ese camino hacia adentro no es difícil, que en 5 minutos me puedo conectar conmigo mismo y que si simplemente me voy hacia afuera y dejo que los demás me definan, siempre voy a ser un fracaso. Gracias.